Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Espero no llorar. No pensaba llorar esta mañana, pero es que pasan cosas aquí que son inexplicables. ¿Cómo puede ser? Solo en Dios, ¿no? Solo hay explicación en Dios. Y voy a daros un pequeñito testimonio. Hace 2 semanas o un poco más quizá, el Señor me habló con un texto de la palabra de Dios que luego lo vamos a compartir. Y me tocó mucho el corazón. Y a los poquitos días me dice el pastor: Sole, ¿qué podrías predicar tal día? Digo, vale, ya tengo lo que voy a predicar, ¿no? Qué bueno, me he estado preparando, lo medité mucho mejor y tal. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que resulta que en el campamento donde nuestros niños han estado estos 3 días maravillosos, el tema está relacionado, el tema que ellos han trabajado. Así que pienso yo que Dios quiere hablar a la Iglesia, ¿no?, con este tema, y a mí la primera, porque la verdad que Dios me tocó mucho en mi corazón. Entonces, por eso digo que pasan cosas. Cuando mi esposo ha dado una interpretación de las lenguas que el hermano ha estado hablando, cree a Dios, ¿no? Dios me estaba hablando también cuando el pastor oraba. Créelo, no solamente que lo sepas, créelo. Y cuando uno cree, actúa en consecuencia. Amén. El Señor realmente es bueno. Aleluya. Muy bien, hermanos. Yo he titulado esta pequeña meditación o predicación Fuertes en la adversidad. Fuertes en la adversidad. Y estaba yo pensando que en la vida vamos pasando por temporadas diferentes, ya sea cronológicamente o de situaciones. La primera temporada es la niñez, ¿no?, donde no se tienen problemas, donde lo único que preocupa es poder jugar con los amiguitos un rato más, y por favor que no haya verdura para la cena, ¿no? Es la preocupación de los chiquillos. Luego llega la adolescencia, después la juventud. La juventud es cuando empiezas a buscar un lugar en la vida, un lugar. Si eres un cristiano, buscas el lugar que Dios tiene para ti, ¿verdad? Es la edad en la cual se hacen las grandes decisiones que marcarán todas las siguientes temporadas de tu vida. Y así vamos pasando por las diferentes temporadas y llegamos a la última, que no es la peor, os lo puedo asegurar, no es la peor, solo es la última. ¿Y qué es cuando qué? Cuando se recoge el fruto de lo que has ido sembrando durante todas las temporadas pasadas. Hay un versículo en la palabra de Dios, en Eclesiastés, que dice: echa tu pan sobre las aguas, que después tú lo volverás a recoger, tú lo recogerás, y que recogerás lo que hayas echado, lo que hayas sembrado, eso es lo que vas a recoger en tu última temporada. Bien, sí que vivimos tiempos inciertos. Vivimos tiempos en los que no hay mucha seguridad en todos los ámbitos de la vida. Pero sin embargo, el Señor no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Dice la palabra de Dios que en Él no hay sombra de variación. En Él estamos seguros, tenemos seguridad, tenemos certeza, porque en su palabra y sus promesas son sí y amén. Sí y amén. Por eso es que podemos caminar, sea en la temporada que sea, cronológica o de situación que estés pasando, puedes estar segura y seguro de que las promesas del Señor son sí y amén. Como digo, en las diferentes temporadas, por las etapas que pasamos por la vida, encontramos temporadas que son muy bonitas, que son de paz, que son bienestar tanto físico como espiritual. Sobre todo los más jóvenes, sabéis que la temporada es la de estar con bienestar físico, ¿verdad? Pero también el pastor nos recuerda más de una vez que en la vida vamos a enfrentar tormentas de muchas clases, pruebas, aflicciones, y esta realidad no la podemos negar. Pasamos por temporadas buenas, de sosiego,
pero también por temporadas de conflicto. Y es por eso que necesitamos estar siempre preparados para hacer frente a las situaciones adversas, a los ataques del enemigo, siempre que podamos hacer frente y que después salgamos victoriosos, que después de hacer frente a una lucha no te quedes por los suelos, que salgas victorioso. Gloria a Dios. Entonces yo quiero compartir, como decía, lo que el Señor me habló hace ya más de 2 semanas, y está en Efesios 6. Está en Efesios 6. Y vamos a ver algunas instrucciones que el Señor nos da en esta mañana, instrucciones que son de parte del Señor, entre tantas otras que hay en toda la Biblia, Pero vamos a ver algunas en este pasaje, unas instrucciones del Señor, unos principios de parte de Dios que nos ayudarán, como digo, en las temporadas de sosiego y las temporadas de conflicto. Efesios 6, versículo 10 hasta el 18. ¿Lo tenemos? ¿Hemos traído nuestra Biblia? Sí, amén. No podemos pasar sin ella, Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Todos aquellos que acostumbráis a leer la Biblia o vais a la iglesia, seguramente que conocéis este pasaje, porque es un pasaje muy conocido que nos habla de la armadura de Dios. Seguramente habéis oído sermones y enseñanzas acerca de estos versículos, ¿verdad? Pero no es el tema que hoy vamos a tocar. No es el tema la armadura de Dios, lo que vamos a tocar hoy, sino estas instrucciones o principios que el Señor nos da. Porque si tocáramos todo este pasaje, seguro que de cada versículo sacaríamos un sermón, casi pastor. Así es, pero no es así. Eso será cuando Dios lo guíe en otro momento. Así que vamos a ver estos, yo he elegido 5 principios que Dios nos da para resistir en la prueba, en el día malo y salir victoriosos. Versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales en las regiones celestes. Es muy importante que nosotros sepamos que la lucha no es contra las personas. La lucha no es contra el vecino que te pone a tope la música y tú no puedes dormir. Y no puedes más. No es contra la otra vecina que pasa como reina con la cabeza alta y ni te saluda, ¿verdad? ¿Qué le habré hecho yo? No es contra los compañeros de trabajo que intentan ponerte la zancadilla. Hay tantas situaciones, ¿verdad? Hay tantas situaciones.
No, todo eso son las artimañas que el enemigo utiliza para hacer que tu fe decaiga. Y si puede ser que te caigas todo entero por el suelo, lo va a intentar. Pero que sepamos que el enemigo no son las personas, sino Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y necesitamos ser conscientes de que la lucha es real, de que la lucha está ahí. Ay, estoy enfermo, estoy enferma. Es una lucha, es una prueba y es real. No es un juego. Venir a la iglesia no es un juego, no es venir a jugar, como decía un hermano hace muchos años, no es jugar a las iglesitas. No es venir, sentarte, cantar y marcharte. No es jugar a las iglesitas. Estamos dentro de una batalla. Y cuando hay una guerra y los soldados que están combatiendo ahí, ¿cómo lo hacen? Creo que no se distraen con muchas nimiedades, ¿eh? Yo creo que no se distraen si el de al lado le dice buenos días, o si le gusta mucho el comandante que tienen en ese momento, no se distraen con eso, no, están alerta, están vigilando para no ser sorprendidos por un ataque del enemigo. ¿Ven? Están alerta, están vigilantes. Aunque tengan que meterse por las trincheras con barro hasta las rodillas, no se fijan en eso, porque tienen que vigilar para rechazar los ataques del enemigo. Así que no nos distraigamos, hermanos y hermanas, no nos distraigamos con las personas, no nos distraigamos con el hermano que tienes al lado y que hoy no te ha ido a dar un abrazo. Tantas cosas. El hermano, la hermana que dice, tengo ganas de ir a comer un día con él, pero nunca me invita. ¿Vale? Entonces, todo eso son las personas y los inconvenientes que usa el enemigo, ¿no? Que usa el enemigo, porque el enemigo intenta hacernos fracasar. Entonces, alertas y vigilantes, sabiendo que la lucha, la batalla, no es contra las personas, como hemos leído aquí en la palabra de Dios, sino contra el enemigo de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos fortalecernos en el Señor, porque si no tenemos esa fuerza, no vamos a ganar la batalla. La fuerza y la autoridad del Señor. La fuerza y la autoridad, que lo sepamos, no la tiene el que más grita, ¿eh? Yo he corrido poquito. No la tiene el que más grita, no la tiene el más listo ni el que tiene más títulos, no la tiene el más inteligente. La autoridad no se obtiene por métodos de estrategia que nosotros podamos elaborar. La autoridad espiritual y el poder del Señor, del Espíritu, no se obtiene de esas maneras, es imposible. Entonces podemos preguntar, ¿cómo yo puedo tener ese poder, ¿no? Y esa autoridad para poder enfrentarme a las luchas diarias de la vida, a las situaciones? Pues mira, la autoridad viene de Jesús. ¿Y cómo? Vive con Jesús, pero vive con Jesús de la mañana a la noche. Que Jesús no sea el invitado que viene a tomar un café y le dices, bueno, hasta mañana, ¿eh? No, vive con Jesús de la mañana a la noche. Escucha lo que Él tiene que decirte aquí. Escucha lo que Él tiene que decirte, porque Él quiere hablar contigo. Él quiere decirte cosas. Escúchalo, escucha su palabra. Y cree lo que te dice. Vive con Él, escucha con Él, habla con Él. Él quiere oírte y Él quiere que le cuentes cosas tuyas. Y tú vas a oír su voz y también vas a escucharle a Él. Y cree a Jesús.
En Lucas capítulo 10, 19, vemos cómo el Señor dio autoridad a su iglesia, ¿verdad? El Señor les estaba diciendo, he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Amén. Creámoslo y recibamos del Señor la fuerza y la autoridad que necesitamos. Y necesitamos por eso estar con Él, escucharle a Él, creer lo que Él habla, creer lo que Él nos dice, creer lo que está escrito en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 11 y el 13. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y, habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya, estar firmes. ¿Qué dice? No dice, bueno, cuando te apetezca vístete con algo de la armadura. Vístete con la armadura de Dios. Vístete con lo que más te gusta. No, toda. Y fíjate, es importante porque lo repite 2 veces. Toda la armadura, toda la armadura. A mí es que me gusta mucho el escudo de la fe. Yo creo que con esto tengo bastante. Toda la armadura. Yo es que sin el yelmo de la salvación, yo con eso tengo bastante. Toda la armadura. Toda el Señor, y es un mandato, no es una sugerencia, es decir, vestíos, por tanto, tomad toda la armadura, es un mandato. Entonces, ¿qué? El tercer punto, que sería este, es obedecer las instrucciones de nuestro comandante, aleluya, Jesús es el que va delante de nosotros. ¿Qué ejército ganaría la guerra si cada soldado hace lo que le parece bien? Y no escucha las órdenes que le vienen de arriba. El uno va para el norte, el otro va para el sur, uno se agacha. No, nadie, ¿verdad? Serían vencidos completamente. No. El Señor nos manda vestíos de toda la armadura, porque necesitamos toda la armadura, toda. Y es de Dios, no es algo que nosotros nos vamos a inventar. ¿Y por qué necesitamos toda la armadura? Aquí lo dice, para que podáis vencer y estar firmes. Poder vencer y estar firmes. No abatidos, no por los suelos, no con las tristezas porque es que estoy enferma y ya no puedo más. No, que yo estoy enferma y no puedo más, pero de pie, con la armadura puesta. Amén. Yo es que estoy sin trabajo hace ya mucho tiempo, de pie con la armadura puesta y creyendo lo que dice la palabra de Dios, que Él es tu proveedor. Amén. Y así podríamos decir diferentes ejemplos. Que podamos estar firmes, de pie durante el tiempo difícil, de pie. El Señor, nuestro Padre, nos quiere de pie durante la prueba, no antes o después, durante la prueba. Durante el tiempo de aflicción. Necesitamos vestir toda la armadura. ¿Por qué? Porque para cuando finalice el tiempo de prueba en el cual nos hemos mantenido de pie con el poder del Señor y haya terminado todo, que estemos de pie todavía. Que estemos de pie todavía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A lo mejor vamos a salir con la armadura un poco abollada. A lo mejor vamos a salir y nos va a hacer falta alguna tirita por algún sitio, pero de pie en el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Vamos a pasar al versículo 17. Donde nos habla y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la espada del Espíritu. Por eso digo, no podemos dejarnos en la casa, Había alguien que decía, bueno, yo llevo el Nuevo Testamento, mi puñalito, mi daga. Mejor llevar la espada completa, ¿verdad? Usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo se puede usar esta espada tan valiosa? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cómo vamos a usar? Mira, Jesús nos muestra en Mateo,
Cuando el Señor fue tentado por el enemigo, allá en el desierto, ahí el Señor nos mostró cómo hay que usar la espada. Vale, para actuar como Jesús actuó, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocerla. Si no la conocemos, ¿cómo la vamos a poder usar, verdad? Para conocerla hace falta leerla. Si no la lees, no la puedes conocer. Hace falta leerla. Y cuanto más mejor. Lee la palabra. A veces dices, no, yo ya mi devocional por la mañana y ya está. No, léela más veces. Léela también por la noche. Y si puedes, al mediodía o cuando puedas, lee la palabra. Cuanto más mejor, porque es palabra viva y eficaz, que habla el Señor por medio de ella a cualquier hora del día y de la noche. ¿Que te despiertas? Bueno, si no despiertas a tu esposo o esposa, que está a tu lado dormido, lee la palabra también, porque el Señor nos habla de tantas maneras. Jesús, claro, Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios y por su Espíritu Santo, pues inspiró a los escritores de la Biblia y claro, Él la conoce, ¿no? Pero en su forma de hombre, de ser humano, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, ¿qué hizo? Pues estudió la Biblia, estudió la palabra, la memorizó, como cualquier otro de nosotros deberíamos de hacer. Estudiar, memorizar la palabra, escuchar lo que Dios tiene para decirte. Estudiarla y meditar. Meditar en ella, meditar. ¿Qué me ha dicho hoy el Señor? ¿Qué me ha dicho hoy? ¿Qué quiere decir el Señor con este versículo que he leído yo hoy? ¿Verdad? Porque podemos hacerlo mientras fregamos los platos, mientras vamos en el autobús, mientras vamos en el coche, incluso según qué trabajo también puedes estar meditando en la palabra del Señor. Pero meditar en la palabra con un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios quiere decirte. Un corazón dispuesto para escuchar lo que yo quiero. No, porque a veces nos gustaría que nos dijeran solamente cosas bonitas, ¿verdad? Y de verdad que Dios también dice cosas bonitas, ¿eh? Pero algunas veces el Señor nos exhorta y nos dice, mira que por aquí no vas bien, cuidado con esa decisión que vas a tomar, cuidado, ¿verdad? Entonces necesitamos meditar en la palabra de Dios con ese corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiera decirme, quiera decirte. Y además también conocerla para tomar decisiones acertadas. Aquí en la Biblia hay respuesta para todo lo que tú quieras buscar de la vida, en las diferentes temporadas de la vida por las cuales pasamos. Hay respuesta. Entonces, conocerla para, como Jesús, poder rechazar las mentiras del enemigo, poder rechazarlas. El enemigo, Satanás, vino a Jesús para tentarle y ¿qué usó? Usó algunos versículos de la palabra de Dios fuera de contexto, equivocados. Pero Jesús conocía bien y pudo responderle, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Escrito está. Que cada uno de nosotros podamos decir, escrito está, porque estemos leyendo, estudiando y memorizando y meditando la palabra del Señor. Esa es nuestra espada. No es una espada para ir dando palos a ciegas, ni palos a nadie. No, no es para ir dando palos. Es para usarla con la sabiduría del Señor. Aleluya. Y ya vamos a ir al último punto, al punto número 5, que está en el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velar y orar. Hay otros lugares donde se nos exhorta en la palabra de Dios, velad y orad, velad y orar. Velar. Velar es lo contrario de dormir. Velar es estar alerta. Velar, estar atentos, estar preparados, velando. No pase como las 5 vírgenes, aquellas que estaban esperando al esposo.
Bueno, se durmieron, y había 5 que estaban preparadas, pero las otras 5 no estaban preparadas. No estaban preparadas y no pudieron entrar a las bodas. Velar y orar. Otra vez digo, sin dejar de distraernos con esas cosas que el enemigo quiere utilizar para traer el desánimo a nuestro corazón. A veces ahí se mete, ¿verdad?, con una idea, con un pensamiento y hace que te desanimes y dices, pero esto ¿por qué tiene que ser así? Y te desanimas. No te distraigas con esas cosas que el enemigo utiliza o quiere o intenta utilizar y hacernos caer y hacer que nuestra fe decaiga. No. El Señor dice en el capítulo 26 de Mateo, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velar y orar, velar, estar atentos, estar preparados, estar con los ojos espirituales abiertos, estar con un corazón sincero, un corazón misericordioso como el del Señor, para no distraernos con las cosas que no hay por qué pensar en ellas. Velar y orar, dice el Señor. Velar, porque hay muchísima necesidad en este mundo, hay muchísima necesidad. Velar y orar para que Dios levante obreros, para que la obra del Señor crezca. Aleluya. Velar y orar con perseverancia por la Iglesia, que Dios la sostenga, que Dios la fortaleza, que Dios confirme. Amén, velar y orar con perseverancia por los pastores, por los que están en eminencia, como oíamos hace unos minutos. Orar, que el Señor les sostenga. Orar por los hermanos, que cada uno tiene su problemática, cada uno tenemos nuestra problemática. Orar por nuestro país, que no sea cosa de hoy, solamente, tenemos que orar porque hoy es... No. Orar todos los días, acordarnos de orar por nuestro país, por nuestros gobernantes, orar por los cristianos que sufren alrededor del mundo. Hay mucha necesidad, hermanos, hermanas, hay mucha necesidad para que nuestra mente la tengamos distraída en otras cosas que no nos llevan a llevar a ninguna parte. Hay mucha necesidad. Velad y orad, velar y orar. Esa es la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, que Dios me ayude, ¿no? Porque yo sé que en mis fuerzas no puedo, pero que Dios me ayude a vivir con Él y a recibir de Él la fuerza, el poder, la autoridad del Señor. Quisiera leer otro texto en Evangelio de Marcos, y ya vamos terminando, Marcos 13, del 35 al 37. Dice el Señor Jesús, está aquí hablando. Está hablando en primer lugar para sus discípulos, ¿vale? Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. O sea, se refiere Jesús a sí mismo. ¿Cuándo vendrá? Si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Para que cuando venga de repente, que no os halle durmiendo. Y dice el Señor, y lo que a vosotros lo digo, a todos lo digo, a todos lo digo. Dice el Señor, velad, velad. Velad, porque el Señor viene, porque se han cumplido ya tantas señales y el Señor viene y no sabemos cuándo. ¿Quién querría que cuando el Señor venga le hallase dormido espiritualmente? Ay, a mí no me gustaría, que Dios nos ayude, ¿no? Dormidos espiritualmente o con nuestra mente envuelta en cosas que no llevan a ninguna parte, que no son necesarias. ¿Quién querría que cuando el Señor viniera nos encontrara ocupados en cosas que no convienen, en cosas que no son la voluntad de Dios? ¿Quién querría eso? No, que el Señor nos ayude, que estemos velando y viviendo de una forma real la vida cristiana vivida todos los días con Jesús. Amén.
A todos lo digo, dice el Señor, a todos lo digo. No seamos cristianos adormecidos, no seamos cristianos con nuestra mente ocupada en otras cosas. El Señor desea que sus hijos seamos vigilantes, que seamos hijos preparados que durante la prueba, porque la prueba, como el pastor a veces nos recuerda, si no has pasado por una, estarás pasando o la pasarás. Es así, mientras estemos en este mundo, pero que estemos firmes, que permanecemos firmes en la fe. Así que necesitamos saber quién es el verdadero enemigo, quién y contra quién nosotros tenemos que estar vigilantes. Necesitamos recibir la fuerza y la autoridad. ¿Cómo? Viviendo con Jesús, pero de verdad viviendo con Jesús, de mañana a noche, y creyendo lo que Él nos dice en su palabra. Necesitamos obedecer las instrucciones que Jesús nos da. ¿Para qué? Para salir victoriosos de la batalla. Necesitamos obedecer las instrucciones, y las instrucciones están aquí, amén. Necesitamos conocer muy bien la espada del Espíritu, la palabra de Dios, conocerla muy bien y saber cómo usarla, no de cualquier manera, no, como dicen algunos, no a tontas y a locas, saber cómo usarla con sabiduría, con la sabiduría del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y necesitamos tener nuestra mente y nuestro pensamiento ocupados ¿en qué? En los negocios del Padre. Yo quiero ser socia del Señor, yo quiero ser socia en los negocios del Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la ganancia asegurada, ahí no hay pérdida. Nuestra mente y nuestro pensamiento ocupados en los negocios del Padre. Jesús, siendo muy niño, les dijo a sus padres: ¿no sabéis que yo tengo que estar ocupado en los negocios de mi Padre? Y Él es nuestro ejemplo. Nosotros debemos ocuparnos en los negocios de nuestro Padre Dios. Que los demás negocios aquí terrenos, porque vivimos aquí de momento, vale, pues tendremos que ocuparnos más o menos. Pero los negocios del Padre son los principales. En resumen, necesitamos ser hombres y mujeres preparados siempre para hacer frente ante las pruebas de la vida. Hombres y mujeres preparados para hacer frente ante las pruebas de la vida. Hombres y mujeres que no se rinden, pase lo que pase, aunque venga la tormenta, aunque venga el granizo, aunque venga la inundación, aunque venga la sequía, que no se rinden. Y como dice Pablo en 1 de Timoteo 6:12, hombres y mujeres que peleen la buena batalla de la fe y que habiendo acabado todo, estén firmes, permanezcan firmes, siguen firmes. Amén. Gloria a Dios. Pues este es el pensamiento que quería dejar con vosotros en esta mañana.